Hola a todos, hoy hablaremos sobre los tipos de arranques, cómo utilizar, cómo leer la placa del motor. Bueno, entonces, más preámbulo como dicen algunos. Tenemos la placa del motor, en este caso un motor de 0,75 kW, sería de 1 HP, de 150 vatios. Entonces queremos saber qué tipo de arranque vamos a hacer con este motor. Y nuestra red eléctrica es de 380 voltios. Bien, primeramente vamos por la potencia. La potencia es de 1 HP. Y de acuerdo a las normativas vigentes, en nuestro caso, de mi país, dice nuestra norma que todo motor que no supera los 5 HP deberá indefectiblemente trabajar en arranque directo. Quiere decir que este motor obligatoriamente tiene que trabajar en arranque directo. Entonces, el arranque directo vamos a aplicar porque es un motor de 1 HP o 0,75 kilovatios. Bien, ¿qué tipo de conexionado vamos a aplicar? Van a ver que tiene dos tensiones, 220 voltios barra 380 voltios. En una placa de motor, el menor valor de voltaje se refiere siempre a la conexión delta o triángulo, y el mayor valor se refiere a estrella, y entre ellos hay una diferencia de raíz de 3. Bien, en esta ocasión tenemos que ver cuál es el que coincide con la red eléctrica. El mayor valor de la placa, 380 voltios, coincide con nuestra red de 380 voltios trifásica. Por lo tanto, 380 voltios corresponde a una conexión estrella. Entonces tenemos ya el arranque directo y la conexión estrella. Con esto se debe dimensionar el contactor fusible que se va a utilizar para ese arranque. Entonces eso vimos en la clase de pasado, donde aprendimos a dimensionar. En este caso ya traje su resultado. Ya ustedes ya tienen el resuelto esto. Para aquellos que están viendo este video por primera vez, hay un video anterior donde estoy explicando cómo se dimensiona estos contactores y fusibles. Entonces en este caso el motor es de 4 polos de un CB 380 voltios, la corriente es de 1,73 amperes, fusible F1 F2 F3 va a ser de 6 amperes, el contactor K1 va a ser CW07 y un relé sobrecarga térmico de RW17 1D3 y su regulación. Bien, estamos hablando de una marca específica. Entonces, ustedes se pueden guiar que ven entonces, con las marcas, con el catálogo de las marcas que están utilizando. Luego tenemos el conexionado tanto de fuerza motriz como el circuito de mando. Entonces tenemos los fusiles, los 3 fusiles para la fuerza motriz, el contactor de fuerza, el relé térmico de protección y el motor. Aclarando, los fusiles son protecciones de cortocircuito y los relés térmicos contra sobrecorriente. Tenemos el esquema de mando, el relé térmico, pulsador normalmente cerrado, pulsador normalmente abierto, el contacto auxiliar del contactor, la bobina del contactor y las lámparas de señalización. Al pulsar, en este caso, este pulsador de marcha, entonces al cerrar este 13-14 como indica acá, se activa la bobina del contactor K1M y automáticamente hay un enclavamiento, se cierra su contacto auxiliar. Entonces ambos contactos están cerrados, funciona el contactor y también esta lámpara. Esta otra lámpara queda apagada porque este contacto va a quedar abierto. Al soltar este pulsador, queda otra vez su contacto abierto, pero el contactor sigue funcionando por la retención. Y la retención se hace con su propio auxiliar, en este caso 13-14 K1M. Y la forma de parar es a través del pulsador de paro o stop. Entonces al pulsar el stop queda abierto por lo tanto ya no pasa la corriente eléctrica acá. Esto vuelve a apagarse y se enciende esta lámpara que pasa por cerrado el contactor.
quiere decir que dejó de funcionar. Este es para un arranque directo. Se aplica a motores menor o igual a 5 HP, según nuestra norma. Luego tenemos otro ejemplo, un motor trifásico de 30 CV que deberá trabajar en vacío de 380 voltios, 660 voltios, con régimen de servicio S1, factor de servicio 1.15, motor de 4 polos. Dimensionar el esquema de mando y fuerza. Nuestra regla de alimentación es de 380 voltios en 3 fases. Entonces, ¿qué tipo de arranque puedo usar en esto? Supera los 5 HP, entonces debemos de trabajar en un arranque indirecto. Y dentro de los arranques indirectos tenemos arranque estrella triángulo, arranque compensado, arranque electrónico, arranque a través de resistencia, rheostato. Esos son los tipos de arranque que tenemos. Acá hay un punto clave, que el motor va a trabajar en vacío. Los arranques estrella triángulo son para arranque en vacío. El arranque estrella triángulo tiene que tener el par suficientemente algo para mover una carga. En caso si hay una carga de por medio, con el arranque estrella triángulo posiblemente no va a funcionar, quede trabado en el momento estrella. ¿Por qué? Porque no va a tener la fuerza necesaria para mover. Entonces hay que cuidar esos detalles. Entonces los arranques normalmente de estrella triángulo son arranques en vacío o carga pero muy liviana. Entonces tenemos ya dimensionado, en este caso arranque estrella triángulo. Luego tenemos el dimensionamiento, que también ya dimos en la clase anterior. Entonces tenemos motor de 30 CV, tenemos en este caso los disyuntor magneto fusible DONH 1F2F3 de 50 amperes. En caso de un disyuntor magnético Q1 debe ser de MPW, también de 50 amperes. Los contactores K1 y K3 es de CWB25 y K3 CWB18. ¿Por qué esta diferencia? Porque el K3 es para el punto estrella y en el punto estrella la corriente es menor. Luego tenemos el relé de sobrecarga térmico, que es RW27, y el relé temporizado estrella triángulo RTW17. Un dato muy importante: el temporizador a utilizar en los tipos de arranque estrella triángulo debe ser para arranque estrella triángulo. No se debe utilizar temporizador de retardo a la conexión, porque esto provocará que el momento que haga el cambio a una conexión delta el motor va a hacer un cortocircuito. Ahora, ¿por qué ese cortocircuito? Porque el sistema electrónico, el temporizador es un sistema electrónico donde el cambio de los contactos es en microsegundos, y en cambio los cambios son en milisegundos. Entonces hay una diferencia de tiempo, y esa diferencia de tiempo hace que haga corto a través del arco. Bien, acá tenemos el esquema de este esquema yo estuve buscando en internet, no es un dibujo propio. Entonces acá vamos a hacer unas correcciones muy importantes para este arranque. Tenemos el arranque de fuerza motriz, que está perfectamente, el esquema de mando, y este punto del esquema de mando, donde está el temporizador, que en este caso es en este caso acá tienes un temporizador, debe ser un contacto abierto y cerrado, y debemos de utilizar el temporizador. En ese caso, para ello vamos a utilizar un ejemplo de RTWET, que es un temporizador acá van a ver que la marca triángulo estrella, y los contactos, van a ver que sus contactos, el 15, 16, 18 son la salida para estrella, y el 25, 26 y 28 son la parte de triángulo. Acá van a ver que para el bobinado tiene A1, A2 y A1, A3. ¿Cómo se entiende esto? Uno de ellos es para tensión de 220 voltios monofásico, corriente alterna, y el otro es para corriente continua. Tenemos el conexionado, en este caso
En los dos contactos debemos de utilizar contacto abierto. Entonces, este punto que está acá, M3, es el punto estrella. Entonces, en este caso, en el punto estrella, debemos utilizar el contacto que le corresponde a la estrella. ¿Y cuál es el que le corresponde a la estrella? Entonces, miramos acá la salida, es 15, 16, 18. Entonces, tenemos acá el contacto 15, 16, 18. Entonces, debemos usar 15 con 18. Debe ser su contacto abierto. Ahora, ¿por qué el contacto abierto? Porque en el momento que entra el contactor KM1 y se energiza la bobina, acá debe haber un bobinado temporizador, entonces automáticamente va a cerrar su contacto. Cierra su contacto. Cuando trabaja la estrella, cuando llega a contar todo el tiempo, suponiendo que es 6 segundos, un ejemplo, entonces vuelve a quedar otra vez abierto y entra un tiempo de... Este temporizador tiene la opción de... se llama tiempo muerto. El tiempo muerto es que entre un contacto estrella o triángulo, entonces hay un tiempo muerto. Cuando sale la estrella, tiene un tiempo muerto de 50 milisegundos. Algunos son de 50 y otros son de 100 milisegundos. Entonces, una vez terminado ese tiempo muerto, entonces entra el punto triángulo. Y eso hace que no entre en cortocircuito de arco. Por eso es la importancia de usar estos tipos de temporizadores. Si alguien quiere su esquema, está dentro de los motores web, está conexionado con estos tipos de temporizadores y van a encontrar que son contactos abiertos. Yo había encontrado y había colocado, pero no se notaba muy bien al agrandar, entonces mil disculpas por eso. Luego tenemos en este caso una placa del motor. Seguimos con el de un HP, pero no queremos hacer con un fusible de contactores. Entonces, otra opción es a través con disyuntor magnetotérmico, que es este elemento que está acá. Entonces, si queremos un disyuntor magnetotérmico, en este caso un disyuntor magnetotérmico con el contactor y relé térmico. Esta es otra forma de utilizar el arranque. También podemos usar solamente el disyuntor motor termomagnético, que es este tipo de contacto. Entonces hay varias opciones de cómo plantear. Luego tenemos cómo hacer el conexionado tanto en delta como estrella. Entonces los motores suelen tener 6 terminales. Cuando tienen doble tensión, diferencia de raíz de 3, ejemplo 220 380 barra 660. Mínimamente tiene 6 terminales. Normalmente por las normas es U1, salida U2, B1, B2, W1, W2. Pero también podemos encontrar donde la U, su salida es X, la B es Y y la W es Z. Cualquiera de los dos. Queremos hacer un conexionado delta, pues. Entonces hacemos el diseño delta, donde tenemos el bobinado. La bobinado es entrada, salida. Así es, entrada, salida. Entonces, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Entonces, si yo le llamo a este U1, entonces este U2. Entonces, esta es la entrada, B1, B2, W1, W2. Quiere decir para el delta tiene que estar unido. U2 con B1, B2 con W1 y U1 con W2. Se ha conexionado delta. En cambio, para el estrella, donde tenemos 1, B1, W1, sería las entradas, el RST, y la salida U2, B2 sería ya el conexionado, donde se unen todas las salidas. Entonces ahí se convierte en una conexión estrella. Si nosotros nos fijamos eso en la primera placa anterior, en este punto, justamente aquí está, donde tenemos esta conexión 380 voltios, estrella, B2, U2, W2 están unidos y U1, B1, W1 en nuestra línea de alimentación. En cambio, el delta, vemos U1 está con W2, están unidos, B1 está con U2 y W1 está con B2. Es la conexión delta, en este caso es para 220 voltios.
según esta placa del motor. Espero que se haya entendido. Entonces, cualquier consulta, entonces estamos a las órdenes. Muchas